Hoy el país amaneció otra vez con un gobierno que desprecia los derechos humanos. La crónica, la información escrupulosa acompañada de la opinión profunda y responsable, ya se las ofreció mi compañera y amiga Orquídea Fong. Yo solo quiero agregar que desde hace ya más de 6 años, aquí en México se desprecian los derechos humanos. Y no es esa solo una frase, sino es la conclusión a la que todos debemos llegar cuando miramos lo que ocurre en el país con los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la información, y sin embargo la tentativa del gobierno para acabar con el INAI, como para darnos cuenta, en efecto, de que no existe poder autoritario que aprecie justamente a esos derechos, a esas instituciones autónomas del gobierno. Pero hay algo más. No presenciamos ayer en el Senado la disputa incluso dentro de los militantes de Morena. No presenciamos, digo, solo la asunción para continuar en el cargo de Rosario Piedra Ibarra. No solo atestiguamos la soberbia, la trampa, el ocultamiento como método para hacer política, una política que en esos terrenos debería ser siempre pública. No solo asistimos a la unción de esa responsabilidad de parte de la persona menos calificada en la materia, ni tampoco asistimos a el menosprecio de una evaluación ineficaz como la que tuvo la propia Rosario Piedra ahí, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No. Ni asistimos solo a la petición de Adán Augusto porque apuntaran los nombres los legisladores, el nombre, quiero decir, de la hija de Rosario Ibarra de Piedra, para que quedara claro y controlado el voto que debería de ser, además de todo, resuelto en favor de Rosario Piedra Ibarra. No, solo asistimos a ese cochinero, en fin. Asistimos a la presencia de Andrés Manuel López Obrador, quien en el día de su cumpleaños escuchó cómo le cantaban las mañanitas los senadores mientras votaban en favor de Rosario Piedra Ibarra, siguiendo la línea, la instrucción que él, así, el oriundo de Macuspana, el tirano de aquella región, le dictó a Adán Augusto López. Eso fue lo que pasó. Y con eso el país amaneció no solo con los derechos humanos vilipendiados de parte del gobierno, sino con una muestra del poder presidencial, si no me equivoco, el que tiene Andrés Manuel López Obrador, para dictaminar quién sería ungida ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la candidata, que ahora ni caso tiene siquiera mencionarla, de la presidenta formal, que es Claudia Sheinbaum. No, no solo no llegaron todas con la asunción presidencial de Claudia Sheinbaum, no llegó ni siquiera ella misma. Y a partir de ayer, sí, a partir de este martes, podemos decir que hoy, miércoles, es un después de la situación que ha vivido el país. ¿Qué significa ese después?
significa que se abre una grieta y que puede llegar a ser tan profunda que entre Morena exista la oposición más importante al gobierno. Primero porque tienen el gene, el ADN de la división, de la exclusión. Eso es lo que muestra toda la trayectoria de los militantes de Morena, a quien desde luego no podemos poner en un saco así, a todos por igual, porque muchos provienen del PRI, otros provienen del PAN, ¿no? Y en conjunto, si los metiéramos en una licuadora, lo que los anima o lo que los une es justamente el poder, el evitar quedar aislados de ese poder. Y desde luego también muchos de ellos comprados, cuando no coaccionados, habiendo militado en otros partidos y habiendo tenido otro discurso y habiendo tenido otras prácticas, disciplinados entonces a ese partido. No, yo me refiero al discurso en sí mismo, a ese que apela a la unanimidad, a una sola idea, a un solo pensamiento, a una sola forma de ser y de actuar en política, que es imposible. Hay una olla de presión, esa olla de presión se conforma con una pluralidad que es inevitable, incluso al margen de que las leyes se hayan pisoteado o las propias instituciones se estén destruyendo. El pálpito social es o implica siempre una gama amplísima de costumbres, actitudes, visiones, en conjunto de eso que hemos dado en llamar, no solo como diversidad cultural, sino también como pluralidad política. Y esa es la olla de presión dentro de Morena, junto con los afanes de poder, que son los que animan en el ejercicio de la política a sus principales actores. En la capacidad para entretejer acuerdos de unidad se encuentra la posibilidad de que se mantenga esa hegemonía de Morena, pero no la hay. Lo primero que entonces tenemos que decir es que este miércoles 13 de noviembre amanece Morena en la incertidumbre y sin brújula, porque en efecto, como a ustedes les consta que nosotros en Etcétera hemos dicho desde hace por lo menos 3 años, solo a partir de las fracturas internas de Morena podríamos tener la expectativa de que se detuviera el deterioro permanente de nuestras leyes e instituciones que ha llegado, desde luego, a dar forma ya a un sistema autócrata. ¿Qué tan profundas? Lo estaremos viendo, son esas diferencias, lo estaremos viendo en los próximos, no exagero, días antes de que termine el año. Recuerden que Alfonso Ramírez Cuellar ya creó una corriente dentro de Morena. Recuerden ustedes que Martí Batres no está muy contento en el ISSSTE, mientras el operador político y su clan, su familia, que es Ricardo Monreal, está haciendo una bisagra política entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y configurando su propio polo de atracción, su propio campo referencial, igual que hace Adán Augusto. Lo mismo que intenta, pero de una manera mucho más aislada, Gerardo Fernández Noroña. Buena parte de estos corcholatas de Andrés Manuel López Obrador y los otros dos, Manuel Velasco, habiendo recibido el besito, ¿se acuerdan ustedes?, en la mano de Claudia Sheinbaum, se encuentra también agazapado para el momento en donde su participación política tenga preeminencia y en ese sentido cobre una mayor influencia y en tal sentido entonces tenga mayor poder. Eso, en el realismo de las relaciones políticas, de las zancadillas, de las definiciones de las lealtades, es en donde se encuentra la posibilidad de esta estructura partidaria que puede llegar a ser rota. Deteriorada, sí, hoy quedó muy lastimada. Y ya veremos entonces cuál es el nivel. Pero así nos encontramos. Extra, extra, extra.
Se presenta la primera fisura dentro de Morena que pone en riesgo la hegemonía del poder autoritario y nosotros estaremos informando al respecto, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.